fui el último que llegué a dormir a la casa, voy a ser el último que llegue a la iglesia. No, porque desde hace mucho tiempo nos hemos decidido ser los primeros que llegamos a la iglesia, aún a pesar de la hora que nos durmamos. Y no es para vanagloriarnos, sino es porque hemos recibido tanto de nuestro Padre bueno que no podemos vivir de otra manera. No podemos ni sabemos vivir de otra manera. Y después de el pequeño exhorto, la semana pasada hablamos un tema muy retórico y muy interesante. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Omar? Fuiste elegido, Omar. Fuimos elegidos. Y estudiamos algunos principios por ahí en la palabra que nos enseñan cómo es que Dios, aun sin nosotros merecerlo o pensar merecerlo, Dios, sin embargo, Dios estipuló desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos eligió y Él nos predestinó y Él nos preparó para asignarnos un propósito y un plan en nuestra vida. Y quiero que pienses esto. ¿Cuánta gente conoces? Cristianos y no cristianos. ¿Cuánta gente conoces y ves su estilo de vida? Y realmente nos da tristeza ver cómo caminan sin esperanza, sin propósito, sin una asignación definida, nada más viven por vivir, se levantan en la mañana y quejándose porque les duele la ciática y la rodilla, y andan haciendo sus quehaceres de mala gana, y van y se refugian en las telenovelas y en los programas, los más jóvenes en los podcasts y esas cosas, ¿verdad? Para escapar de la realidad. Pero no entendemos que el ser supremo, al que algunos le llaman Diosito, es un ser grande, sublime, todopoderoso, que a cada uno de nosotros nos dio una asignación. Nada más que el problema, amados, es que algunos sí lo conocen y algunos no lo conocen. Ese es el bendito problema. Y aquí la responsabilidad es de nosotros como iglesia. Primero, descubrir nuestra asignación. Yo tengo que descubrir que Dios me eligió, que tengo una asignación, un propósito en esta vida, y conforme yo vaya caminando en Él, yo voy a tener la capacidad de ayudarles a otros. Por eso te decía al principio, hace un momento, que uno da lo que tiene y uno enseña lo que sabe. Si nada más sabes lo que tiene que hacer un cristiano, pero no lo vives y no lo haces parte de ti, nunca va a servir tu cristianismo para nada. Perdón, pero tengo que ser claro, yo no soy apóstol ni predicador de la prosperidad, ni del todo te va a ir bien y todo te va a salir bonito, no. Yo tengo que hablarte conforme a la Escritura. Si no, tú no descubres tu elección, no descubres tu asignación y no descubres tu propósito, tu cristianismo siempre va a ser un cristianismo inservible. Y con el debido respeto que merece nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, amados, Él lo dio todo. En eso estamos de acuerdo. Él lo dio todo por nosotros. Ahora, la pregunta retórica aquí es: ¿qué estás dando tú por Él? ¿Qué estamos dando para Él? Si Él nos separó un lugar en el cielo, si Él nos dejó un lugar en la mesa de las bodas del Cordero, y vamos a recibir, dice el apóstol Pedro, amplia y generosa entrada al reino celestial, entonces, ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué me importa más lo que me ofrece el mundo que lo que me ofrece el reino de los cielos? ¿Por qué me importa más dedicar tiempo a otras cosas que dedicar tiempo a conocer el plan que Dios tiene para mi vida? Hay un principio poderoso que enseña la Biblia y encontramos muchos pasajes. Uno de ellos, mi favorito, es el Salmo 84, que habla del principio de permanencia. ¿Cómo es que vas a descubrir esa elección? Cuando tú permaneces, cuando tú decides caminar con Cristo para quedarte. Y esa fue una decisión que yo tomé y mi familia y mi esposa tomamos juntos hace más de 20 años. Y quiero compartirte un poco de eso. No vamos a ver tantos principios, te voy a dejar un poquito relax, pero al mismo tiempo vas a estar meditando y pensando. Quiero hablarte un poco de mi vida. A lo mejor dirás: pastor, ¿y a mí qué me importa conocer tu vida? Bueno, te lo voy a compartir. ¿Para qué? Para veas cómo es que Dios trató conmigo en cuanto a la elección, para que tomes de ahí algunos consejos o algunos principios que yo sé que te van a bendecir y puedas aterrizarlos a tu vida. Y le llamé a este compartir: ¿por qué soy cristiano? Y como un subtítulo, fui
elegido. Mucha gente me pregunta, cuando empecé a caminar con Cristo, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué te hiciste cristiano? ¿O por qué renunciaste a tu vida pasada? ¿O por qué decidiste vivir de manera diferente? Y yo mucho tiempo le di esa vuelta a esa pregunta, ¿por qué soy cristiano? Muy interesante que responder cuando alguien te dice, ¿por qué eres cristiano? Bueno, porque fui elegido. Porque Dios, mucho antes de que yo me hubiera dado cuenta en mi vida desordenada, Dios ya me había elegido. Y Dios solamente, ¿qué era lo que hacía? Me vigilaba, me cuidaba en mi vida desordenada para esperar el momento kairos en el que Él me iba a revelar a su Hijo Jesucristo y yo pudiera venir y empezar a vivir de una manera diferente. Quiero leerte a manera de introducción en el libro de Gálatas. Si quieres abrirlo, yo lo tengo en la traducción en lenguaje actual, pero quiero que lo leamos si tú quieres puedes abrirlo ahí en tu Biblia. Yo lo tengo aquí en la traducción en lenguaje actual. Va a ser mi texto de introducción para darnos una idea cómo es que Dios trabaja en su plan eterno, en su plan divino. Y quiero leer así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 1, 15 al 20, dice el versículo 15. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Con este versículo, amados, estamos fulminados. Estamos desplomados delante de la presencia de Dios. Si tú tienes esa convicción y esa seguridad de decirlo enfáticamente, tú puedes decir, Dios me amó mucho y aún desde antes de que yo naciera me eligió para servirle. Versículo 16. Además, me mostró quién era su Hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de Él. Cuando eso sucedió, yo no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui inmediatamente a la región de Arabia, a un lugar apartado donde pudiera meditar qué es lo que Dios quería hacer con mi vida. Después regresé a la ciudad de Damasco y 3 años después, entonces fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solamente estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Versículo 20, les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu poderosa y santa palabra. Gracias, Dios, porque queremos descubrir nuestra vida implícitamente dentro de cada uno de estos pasajes. Padre, yo oro en esta mañana y pido de tu guianza, de tu sabiduría, de tu entendimiento para compartir este breve mensaje, pero al mismo tiempo, Señor, que seas tú redarguyendo y tocando el corazón de cada uno de mis hermanos. Todo esto para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué es esto que estoy leyendo? Es el testimonio de Pablo. Pablo les escribe a los Gálatas. Los Gálatas eran una iglesia insensata, era una iglesia muy terca, muy testaruda, muy cabezona, que le daba muchos problemas. Entonces Pablo utiliza este tipo de recursos, ¿para qué? Para que ellos pudieran verse reflejados a través de su testimonio y de su vida. Y les dice, Dios me amó mucho, o sea, marca un punto de inicio. Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Y notemos ahí la estrategia. ¿Qué conoces allí? Que cuando tú encuentras que Dios te llamó y que Dios te eligió, empiezas a marcar un precedente para tu vida. Marcas un punto de partida y empiezas a pensar y a determinar hacia dónde Dios te quiere llevar. Versículo 16 les dice, además, me mostró quién era su Hijo, me reveló a Jesucristo. Para poder entender nuestra elección, tenemos que tener bien clara, amados, la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo ha obrado en mi vida? ¿Qué hizo por mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Para que yo entonces, entendiendo estas verdades, anuncie a todo el mundo la buena noticia acerca de Él, que es lo que hacemos. Casa de Oración Apodaca, para eso fue sembrada. No fue sembrada como un club,
No fue sembrada como un lugar bonito para que vengas y prendas el mini split y estés a gusto. No, hermanos, no estemos equivocados. Para eso no se plantó casa de oración. Casa de oración se plantó para formar discípulos, para ponerles carga por el evangelio y para decirles: tienes un propósito y una asignación que cumplir. Si no hemos entendido eso, entonces no hemos entendido la visión de casa de oración. Cuando eso sucedió, yo no le pedí consejo a nadie. ¿Qué pasó con mi vida? Después de una serie de sucesos que enfrenté desde mi niñez, llegó el momento que encontré a Jesucristo, y a partir de ese instante mi vida entró como en un paréntesis. Al igual que Pablo, yo no acudí directamente a una iglesia. Yo duré como un año. Aquí Pablo dice que duró 15 días. Yo me tomé un receso, amados. 3 años estuvo en el desierto de Arabia orando y buscando el propósito y la asignación. Yo duré un año tratando de entender qué era lo que estaba pasando conmigo y con mi vida. Y cuando pude descubrirlo, a partir de ese momento mi vida fue transformada. Pasaron una serie de cosas que ahorita lo vamos a ir viendo, pero fue en ese instante y en ese momento como Dios obró. Y yo siempre me he identificado mucho con el apóstol Pablo, y no me estoy comparando. Es una responsabilidad muy grande. Simplemente veo detalles y rasgos donde identifico mi vida y mi testimonio. Pero yo entiendo que así como Dios obró en la vida del apóstol Pablo, está obrando en mi vida, y Dios quiere también estar obrando en tu vida. Y quiero comentarte algunos detalles acerca de mi vida. ¿Cómo es que Dios pensó en mí? ¿Cómo es que Dios tuvo cuidado de mí? ¿De dónde viene el hermano Alex, el pastor Alex? ¿De dónde viene? Bueno, mi padre Alejandro Armendáriz Contreras, mi mamá Rebeca López García, mi padre un hombre alcohólico desde los 14 años. Tenía muchos hermanos, la verdad no los conocí, nunca tuve contacto con la familia de mi papá. Eran muchos hermanos. Mi abuelo se dedicaba a la venta de fruta en un carretón, entonces no podía sostenerlos. A los 14 años tuvo que mandar a trabajar con otro hermano de él que era más grande, que tenía un taller de torno. A la edad de 14 años aprende el oficio de mecánico tornero, y a partir de ese momento, como ya ganaba dinero, ya encontró en qué gastárselo. Y empezó a tener una vida de excesos, una vida de alcoholismo, que después fue reflejo para nosotros, y nosotros crecimos, nosotros los hermanos varones que crecimos en esa familia, crecimos creyendo que eso era lo normal, que eso era lo que hacían todos los hombres, y por eso después tuvimos problemas con el alcohol. Llega el encuentro con mi mamá, una mujer también con muchos problemas económicos en su familia, muchos hermanos. Mi abuelo, un ferrocarrilero alcohólico, que no aportaba para la casa. Me cuenta mi mamá con lágrimas en los ojos, en paz descanse, cuando éramos pequeños, que llegaban momentos tan drásticos, tan difíciles, que mi abuelita solamente tenía un tomate, una cebolla y un aguacate o algo de fruta, y lo que hacía, y aunque no lo puedan creer, les pasaba el tomate, denle una mordida a cada uno, y se lo pasaban entre todos, para que vayamos viendo cómo es que Dios tiene cuidado de las cosas. Y después la cebolla. Yo no sé cómo alguien le puede dar la mordida a una cebolla, pero le daban mordida. Imagínense el hambre que pasaban. ¿Qué es lo que orilla esto? Mi mamá sale de la casa. Vive en Gómez Palacio, Durango. Se viene a vivir a Monterrey. Trabaja en el periódico La Tribuna. Y yo no sé en qué momento, porque nunca nos lo quiso platicar, fue un secreto que se llevó a la tumba, salió embarazada. Nunca supimos de quién, nunca supimos por qué, nunca supimos cómo, nunca tuvo la libertad, ojo, nunca tuvo la libertad de abrir su corazón, y como ahorita nos daba testimonio Luli, de creer que no era necesario una sanidad en esa área, y se llevó ese secreto a la tumba. Nosotros tenemos una hermana, que es mi hermana Tere, te amamos, hermana. No es hermana, no es hija de nuestro papá, es hija de nuestra mamá. Se conocen. Mi papá pues se enamora de mi mamá, una mujer muy bonita, blanca, con rostro muy bonito, cara muy, con facciones muy finas. Y papá pues obvio se enamora. Los prietos no somos tarugos, nos gustan las güeritas y bonitas. Y se enamoran. Y mi mamá, yo lo descubrí con mucha tristeza muchos años después, no enamorada,
pero con la oportunidad de tener a alguien que viera por su vida y por su hija, pues decide aceptar la propuesta y se casa con él. Y mi papá le da los apellidos a mi hermana crece con mis apellidos, y mi abuelita, en paz descanse, la mamá de mi papá, cuando se iban a casar le dice, le voy a decir textualmente: mire, desgraciado, usted quiere esta muchacha con esa niña. Si yo sé que me la hace menos, o que le falta el respeto, o que cuando nazcan sus niños hace diferencia, yo misma voy y lo saco de los pelos de la casa y voy y lo refundo en la cárcel para que se le quite, hijo de la guayaba. Y mi papá creció con eso. Se van a vivir juntos, se casan, empieza a venir la familia. Yo soy el primogénito, soy el primer hijo de mi mamá y de mi papá. Y rentábamos una casita en la colonia Artillero, ahí viví 4 años. Después compra mi papá un terreno en la granja sanitaria y empieza a darle con todo. ¿Por qué? Porque empezaron a venir los hijos. Viene mi hermano, viene mi hermana, viene mi otro hermano. Y entonces mi papá empieza a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. No sé cómo lo hacía, pero así lo hizo. Hizo una casota, teníamos un terreno como de 12 por 20. Hizo la casota con 4 cuartos, 4 recámaras, 2 baños, cocina, porche, grande. Pero nunca estuvo en la casa. Y mi mamá, frustrada porque se casó sin amor, porque se llenó de hijos, empiezan a haber muchos conflictos en la casa. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, pleitos, pleitos y pleitos. Y no completo, y tus hijos son bien dragones, y necesito que trabajes más. Y mi papá pues estresado y cansado de las cosas, ¿verdad? Como nunca pensó que las cosas fueran así, ¿verdad? Porque uno cuando va y se casa dice, ay, pues qué bonito, ya voy a tener mujer. Pero cuando vienen las responsabilidades es cuando patinan. Por eso muchos filisteos, ¿verdad? Cuando se dan cuenta de la realidad, mejor ponen patitas y se van corriendo, porque no les enseñaron desde chiquitos el principio de responsabilidad. Entonces empiezan a crecer mis hermanos, empiezan los conflictos a ir en aumento, y toda la vida, hermanos, sin exagerar, toda la vida, pleitos. Me acuerdo de 2 salidas familiares con mi papá y con mi mamá, solamente de 2. No sé si hubo más. Quizás Dios borró esos recuerdos, pero solamente 2 me acuerdo. Una, cuando fuimos a la Alameda, donde estaba ese resbaladero gigante. Los que somos de la edad los conocemos, algunos millennials ya no los conocieron. Unos resbaladeros de concreto que nos deslizábamos, y nosotros felices de la vida nos tomamos una foto en los caballitos. Y me acuerdo de otra salida como familia que fuimos a hacer fila al Cine Juárez para ver el estreno de Pistoleros Famosos. Fueron las únicas 2 salidas. ¿Qué pasaba con nuestra vida? Crecíamos solos. Crecíamos en la calle con la palomilla. Eran otros tiempos. No es igual ahorita. Nada que ver. Ahorita todos los hijos y los muchachos quieren nada más estar encerrados con los celulares y con los juegos de computadora. Nosotros no. Nosotros fuimos la generación que creció en la calle jugando a la pericocha, a las canicas, al trompo, al perseguido, al correteado y a todo. No, nosotros, gracias a Dios, nacimos con una mente sana y libre de tonterías. Y como era de esperarse, pues todo lo que mal empieza, mal termina. Ya llega el momento en que empiezo a crecer, después de esos temores, después de esas luchas, nosotros empezamos a crecer con inseguridad. Pero brilla por ahí una luz de esperanza. Yo no sé si alguien se acuerda que les he platicado de la hermana Julieta. ¿Quién era la hermana Julieta? Era como la hermana Jackie, vivía al final de la cuadra donde vivíamos, en la mera esquina. Tenía su casota la hermana y tenía un jardinzote grande lleno de plantas y con piso de tierra. Y ahí nos juntábamos como unos 20 chiquillos. Ahí íbamos mi hermano, yo y mi hermanita más chiquita. Y ahí fue nuestro primer lugar donde escuchamos el evangelio. Y la semilla sembrada en ese tiempo, años más tarde, dio fruto, dio resultado. El Salmo 22:10 dice en la Reina Valera contemporánea: antes de nacer fui puesto a tu cuidado, aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya
mi Dios. Pasan esos días bonitos de la niñez, ¿verdad? Y llegan los 12 años, los 13 años, donde empiezan las crisis de identidad. Si nosotros éramos tremendos, imagínense nosotros a los 13 años. La hermana Lela sabe de qué estoy hablando. Éramos 2 hermanos casi seguiditos y éramos la pura revolución. Empiezan las dudas, crecen los conflictos en la casa y luego, para terminar, mi mamá ya se había operado porque ya éramos suficientes hermanos. Y resulta que aún con la operación sale embarazada. Y mi hermana, que nunca lamentablemente tuvo comunión con nosotros, siempre se sintió relegada. Yo no sé, yo la verdad nunca he platicado con ella, nunca le he preguntado si ella ha tenido contacto con su papá o lo ha buscado o algo, pero nunca fue la relación de hermanos de los Armendáriz con mi hermana, que era hija de mi mamá. Entonces siempre existió ese conflicto, pero llega la adolescencia y empiezan a crecer más los conflictos. Llega el momento en que yo descubro una carta de ella donde le escribe a una prima que vivía en Gómez y le preguntaba por su papá. Y a mí se me derrumbó la vida porque yo no sabía que no era mi hermana. Yo toda la vida, como era igualita a mi mamá, igual de bonita y blanca, yo pensé que sí era mi hermana y nosotros éramos prietos, morenos todos. Decía, bueno, pues a lo mejor salió mi mamá. Y descubro en esa carta que no era mi hermana, la sangre de Cristo. Pues crecen los conflictos, hermano. Mi hermana embarazada, mi mamá embarazada, mi hermana se enoja y le hace un escándalo, pero ya te llenaste de huercos y no entiendes, y se pelean entre ellas y nosotros en medio, y mi papá por detrás, pues él qué hacía, para dónde cuidaba con sus hijos, con su mamá. Crecen los pleitos. Me acuerdo en esos días que mamá nunca le gustó celebrar la Navidad. Yo no sé de qué denominación era, pero no le gustaba celebrar la Navidad. No quería poner pinito, no quería adornar. Y nosotros pues en la edad 10, 11 años queríamos ver la casa bonita, mamá, luces, mamá. No quiero saber nada y no van a poner nada. Y me acuerdo que un día mi hermana y yo esperábamos a mi papá hasta la noche, que llegara de trabajar. Papá, es que queremos adornar la casa, papá, va a ser Navidad y mamá nunca quiere poner nada. No, mis hijos, no se preocupen. Y papá nos consiguió un pinito todo viejito, de esos plateados que se le caían los pelos, y unas lucecitas y unas cuantas esferitas y un montón de escarcha que se trajo de la casa de mi abuelita, y ahí adornamos nosotros nuestro primer pinito. Pero aún a pesar de todo esto, quiero que sepas que mi mamá siempre se mantuvo en el mismo corazón, siempre la misma dureza, siempre la misma amargura, y por eso hago el paréntesis. Siempre es importante aprovechar este tipo de enseñanzas, de talleres que están dando los pastores. Como decía Lule, no nada más es para los jóvenes, es también para los adultos, que quizás yo tengo toda la libertad de contarte esto porque yo hace ya algunos años que Dios sanó mi corazón, me considero completamente libre de cualquier carga y prejuicio. Mayor evidencia es cómo es que nosotros queremos y amamos servir a Dios, pero siempre hay cosas que de repente pueden frenar nuestra vida y es importante que lo traigamos a la luz. Continúo. Llegan los pleitos de adolescencia. Me acuerdo que fueron los días más tristes de mi vida, más solos. Yo terminé la secundaria, yo bien emocionado porque en la secundaria salí 2 veces en el cuadro de honor. Ahí, en toda la secundaria, segundo lugar de toda la secundaria. Me gradué de la secundaria con honores. Mamá, va a ser la graduación, mamá. Yo no puedo ir, tengo que cuidar a tu hermanito y tengo que hacer la comida y tengo mucha ropa por lavar. Me fui solo a la graduación. Todos los niños, los muchachos, las muchachas con su mamá, con su papá, con sus abuelitas, con sus adornos, con sus arreglos. Y ahí estaba Alex solo. Dijeron su nombre, pasó, subió al estrado, recogió su papel y se regresó con un montón de amigos a la casa. Ya la cosa en la casa estaba a punto de reventar. Empieza a pesar, a lo mejor de niño no te dabas cuenta de las cosas, pero ya cuando entras en la adolescencia se te empiezan a cargar. Entro a la preparatoria. ¿Qué es lo que sucede? Después de haber estado en el cuadro de honor 2 veces en la secundaria, entré a la preparatoria.
Te lo prometo que no sé qué pasó, mi mente se borró. No se me quedó ninguna de las clases que recibía, no sabía qué estaba pasando. Llegaba a la casa, me ponía a estudiar y repasaba. Troné la preparatoria, la primera vez que estuve. La preparatoria 1, la que está ahí en Colegio Civil, el edificio antiguo bonito, allí estuve yo. Por ahí pasé un semestre, hermanos, de 9, 10 materias que llevaba, nada más pasé 2. ¿Qué fue lo que pasó? Académicamente no sé, pero lo que sí sé es que el príncipe de la potestad del aire estaba empezando a ganar terreno. Quizás él, yo no sé si lo había descubierto y había visto, ay, este tremendo tiene propósito en el plan de Dios, lo voy a empezar a aniquilar al desgraciado desde ahorita, para que se quede. Llega la inseguridad, 14, 15 años, 16, empieza la presión, ¿verdad? Porque cuando tienes un papá y una mamá que no entienden los principios del reino, empieza la persecución. Y papá, en lugar de ayudarme o entenderme o darme herramientas para ver cómo podía salir de ese proceso de inseguridad y de temor, ¿pero qué vas a hacer, desgraciado? ¿Vas a hacer de tu vida nada? Te vas a quedar y vas a ser un inútil y un bueno para nada, y no vas a poder tener una familia y no vas a poder salir adelante. ¿Qué vas a hacer nomás aquí en la casa? Y yo no entendía. Yo lo escuchaba sus consejos, sus regaños, sus reprimendas, pero yo no entendía qué estaba pasando. Cumplo los 16 años, 16 pasaditos, empecé a andar en la calle con amigos, buscaba a mis amigos que tenía, habíamos vivido un tiempo en la granja sanitaria, iba y los buscaba. Y ahí en la granja sanitaria resulta que conozco a los muchachos del grupo con el que anduve muchos años, andaban ahí buscando a un cantante y a un timbalero. Y pues donde me conocen y los conozco, oye, mira, es que andamos un grupo, pues sí, es que a mí me gustan mucho las canciones colombianas, estaban los vallenatos de moda, y Triste Primavera, y Regalo del Corazón, y ándale, vamos, y total me fui con ellos, yo no conocía Fumerrey 35, que estaba más adelante, y ahí voy para allá, y empiezo a asistir ahí a ensayar, y pues no tenía nada que hacer, no tenía quien me viera, mi mamá ocupada en sus cosas, mi papá en el trabajo encerrado, y empiezo a asistir. De repente, pues hoy ensayando y ensayando, empiezan a darse cuenta, oye, no, hombre, la ilusión vallenata, contrataron un cantante que parece que anduvo con los vallenatos y que no sé qué, empiezan a caer contratos y trabajo, oye, pues vámonos a Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo, pues la cosa estaba bien fea, Dios no sé cómo estorbó siempre, pero nunca se nos hizo el contrato a Nuevo Laredo, nunca nos fuimos, solamente nos dedicamos a estar tocando en los centros nocturnos de aquí del centro de Monterrey. Así pasaron 17 años, 18 años, 19, 2 años los primeros, y papá como que le prende clic y dice, este muchacho algo anda mal. Ya un día papá me toma, ya pues como que ya me vio como que ya iba a entrar en la edad, no adulta, pero sí más joven. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué vas a hacer? No, papá, que yo me voy a dedicar a la música, que nos vamos a ir a hacer esto y vamos a formar un grupo y vamos a hacer esto. De eso no vas a vivir. Mira a tu tío, yo tenía un tío que es músico. Mira qué va a hacer de ti. No vas a salir de allí. No, necesito que te me pongas a estudiar. Necesito que te busques un trabajo formal. Papá, pero es que yo ya no quiero estudiar. Tienes que estudiar. Con la pura secundaria no vas a mantener una familia. Pues total, de una y de otra manera, y ya con un poquito más suave platicando, pues me convence, voy y me inscribo en el Cebetis 22, que están en la colonia Mitras. Nada más que para allá ese momento me dijo, como tú ya perdiste tu oportunidad, dejaste pasar 2 años por andar en tu música, tú vas a trabajar y tú te vas a pagar tu prepa. Pues me voy y me inscribo y me meto a trabajar en la ruta 31, que estaba por ahí por el penal del estado. Y ahí empiezo a trabajar y al mismo tiempo empiezo a estudiar. Y pues las cosas como que se empiezan a componer, ¿verdad? Ya la música nomás era los puros fines de semana, ya no me distraía tanto por allá. Y entonces resulta que trabajando ahí en la ruta, pues ya pasaron 2 años, se me empieza a cargar porque estudiaba de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde y trabajaba de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. Entonces, pues después de esos 2 años ya la cosa se empieza a hacer pesada, empiezo a batallar.
Y resulta que conozco una güerita chaparrita a los 18 años pasaditos. Ahí en el trabajo empezamos a platicar, y ya platicando con ella en su inocencia, en sus cositas que me platicaba, y con el corazón necesitado de afecto, de ternura, de cosas diferentes que no habías visto en tu casa. Pues resulta que ándale, el hermano Alex se enamoró de esa chaparrita que al principio le caía gorda. Y pues nosotros enamorados, ¿verdad? Y que pues qué piensa un muchacho de 18 años que se enamora y que toda su vida se la ha pasado nomás con puro rechazo, desprecio y malos tratos. Pues ándale, pues ahí que empezamos ahí con el brete, pues vamos a casarnos. ¿Y cómo así, papá? ¿Cómo así que te vas a casar? Pues no tienes ni siquiera oficio, mijito, apenas estás empezando la vida. No, papá, que es que yo ya me quiero casar, yo ya no quiero vivir así, y yo ya me quiero salir de la casa. Bueno, ¿te quieres casar? Necesitas un trabajo formal, así que déjame ese trabajito que tienes ahí en la ruta y te me vas a venir aquí al taller. No, papá, yo no quiero trabajar en un taller, yo no quiero andar toda la vida con la camisa llena de grasa y de aceite y las manos. Te me vas a venir a trabajar acá porque si no, no vas a tener oficio. Pues me meto a trabajar en el taller y lamentablemente la prepa la dejé trunca. En quinto semestre me salí. Me faltó el último, ya total empiezo a trabajar, duro 6 meses trabajando, me ascienden al siguiente puesto de ayudante, allá operador de máquina, y ya, papá, ya estoy trabajando en máquina, ya estoy ganando tanto, ahora sí ya me puedo casar. Y pues ándale, ahí va el hermano Alex a los 19 años a casarse. Y qué bonito, ¿verdad? Dijera uno, colorín colorado, conoció el amor y las cosas bonitas, se compone todo. Pero todo lo que el hermano Alex traía cargando en el morral, conflictos, pleitos, rechazos, gritos, se empiezan a venir, y empiezan a venir los conflictos en la casa. Uno da lo que tiene. ¿Qué tienes? Un chorro de broncas. Eso vas a tener en tu casa. Vuelvo a la música. Como ya no estaba en la escuela, pues regreso a la música. Empezamos a ensayar otra vez, me vuelvo a enrolar en la música y mi esposa sale embarazada del gordito Alex. Y mientras mi esposa estaba embarazada, ahí anda el hermano Alex metido en la música. Y me acuerdo un día que estábamos en casa de mi mamá, que vivía en Lomas Modelo, y que estaba mi esposa, ya tenías como unos 7, 8 meses, y que yo tenía que ir a tocar porque ya nos estaban esperando, y que se viene un aguacero, hermanos, un chubasco, y mi esposa ni siquiera había llegado a su casa. En ese entonces vivíamos en casa de mis suegros. Se quedó atorada bajo la estación del metro en un aguacero y se estaba inundando, y el hermano Alex allá bien a gusto tocando, cantando. Ya cuando llegué a la casa en la madrugada le digo, ¿cómo le hiciste para regresar? Total, ni me acuerdo cómo le hiciste. Pero qué interesante saber que cuando el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no te va a soltar y no te va a dejar. Y cada una de las circunstancias en las que tú te muevas y en las que tú emprendas y en las que tú quieras vivir, siempre va a estar ahí tratando de robar y siempre tratando de seducirte, y siempre con la idea, no, regresa a la música, mira, tú vas a lograr algo y vas a hacer, y descuida, hombre, no pasa nada, al cabo a la familia no le pasa nada, la familia siempre va a estar ahí esperándote. Y obviamente, como era de esperarse, pues empiezan los pleitos. Empezamos después las discusiones que yo había visto en mi mamá y en mi papá, ahora empiezo a vivirlas yo en mi casa. No con la misma intensidad, no con la misma agresión, pero a fin de cuentas, discusiones. Alex estaba muy pequeñito y gracias a Dios espero que no le haya tocado ver lo que a mí me tocó ver y vivir, porque procurábamos, aún dentro de nuestra juventud, inexperiencia e ignorancia, procurábamos ser cuidadosos y discretos, pero siempre estaban ahí esos conflictos, siempre estaban ahí esos pleitos que habíamos heredado. Y el Salmo 71, versos 5 al 6 en la Reina Valera contemporánea, dice: tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre, y para ti será siempre mi alabanza. ¿Qué es lo que sucede después de cuando empiezo a tener esos conflictos? Empieza
a revelarse. Dios en su voluntad empieza a mostrar. Y en el trabajo, en el taller donde mi papá me metió, entra un compañero que por circunstancias en su familia, una cuñada de él se convierte a Cristo y después toda la familia se convierte. Y Dios le muestra a él que me predique el evangelio. O sea, éramos muchos compañeros, pero Dios le mostraba a él que me hablara a mí, que me predicara el evangelio, porque Dios me quería revelar un plan y un propósito que tenía. Y siempre me estaba ahí poniendo gorro. Ya deja ese estilo de vida, ya deja la tomadera, ya deja la música. Dios me muestra que quiere enseñarte algo, que tiene un plan, que tiene un propósito para mi vida. Y pues como ya lo he platicado en otras ocasiones, pues yo me burlaba de él, ¿verdad? Yo pensaba, como piensan muchos paganos, que tenía la capacidad para arreglar mis problemas. Yo decía, no, en el momento que yo quiera solución, hombre, ya dejo de tener problemas con mi esposa y yo controlo mi manera de tomar, yo sé hasta dónde y yo sé hasta cuándo. Y mentiras, o sea, mentiras del diablo. Ya llegó el momento en que empezaba a tomar en tardeadas, hasta que terminaba tomando ya toda la tarde y luego toda la noche y hasta llegar en la mañana amanecido a la casa. ¿Y qué era lo que pasaba? Llegaba amanecido a la casa después de 2 días y mi esposa, en ese entonces ya estaban Eder y Alex, órale, vayan a despertar a su papá. Andaba ya de a gusto, órale, pónganle gorro. Y ahí estaban ahí trepándome los 2 chamacos y yo con el dolor de cabeza, mis amados hermanos, y con el temblor. Y yo me acuerdo que nomás me paraba y buscaba el solecito y me paraba ahí en el solecito y buscaba ver de qué manera me escapaba para ir a comprar algo para curármela. Pero uno es tan cabezón y no entiende, ¿verdad? Y decía lo que dicen muchos paganos, que hasta yo no sé de dónde sacamos esa mentira del diablo, que decía, ay Dios, si con la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo. Y así como que Dios diciéndome, ¿y en qué momento te dije que te emborracharas? ¿Cómo que te salgo debiendo con la cruda? Pero Dios empieza a tratar conmigo. Compramos un terreno ahí en la colonia 23 de marzo, ahí por Soriana, Topo Chico. Construimos una casa, me retiro de todo, me retiro de vicios, me retiro de la música, me dedico solamente a construirle casa a mi mujer y a mis hijos. Un terrenote, hicimos una casota para la gloria de Dios, empezamos a vivir ahí, pero allí no era el plan de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Dios permite que nos roben y nos saquearon la casa 2 veces. Nos robaron y nos saquearon y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ya teníamos a Alex, Alex ya estaba en el kinder, Eder estaba chiquitillo. Digo, pues, de modo mujer, pues vámonos a buscarle. Déjame inscribo en el Infonavit. En aquel entonces estaba difícil, ahorita ya no es tanto, pero pues inscríbete en Infonavit y ándale buscando en el norte las listotas aquellas que salían de los que estaban sorteados. Y pues nunca salimos como en 3 o 4 y luego a la quinta, gloria a Dios, salimos sorteados en 2 casas, en esta de aquí y en otra allá en Ciudad Solidaridad. Y dijimos, bueno, ¿para dónde nos vamos? No para Soli, no para Apodaca. No, pues, no sé cómo. Bueno, sí sabemos cómo, por el plan de Dios. Dios nos dijo en Apodaca. Aquí estaba el plan y compramos la casa y nos vinimos para acá. Ya veníamos con 2 muchachos, con Alex y con Eder, y aquí Dios nos bendijo con el 3er hijo. Pero no paraban los conflictos porque uno es bien terco, hermanos. Y cuando a usted le digan que es bien terco, nunca se enoje, porque sí es cierto. Somos bien tercos, somos bien cabezones. Y ya tenía 30 años después de andar para allá y para acá, y vuelven a invitarme otra vez. Oye, ¿qué andas haciendo? No, pues trabajando. Oye, que mire que andamos armando otro cuadro, que vente, que vamos a estar tocando. Y ahí va otra vez el hermano Alex. Y otra vez vuelve a las andadas, la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente empiezan a intensificarse los conflictos. Y llega el momento en que estuvimos a punto de divorciarnos. Ya yo había hecho plan, yo decía, bueno, pues si ya no me quieres aquí, pues me voy, me refugio en la casa de mi mamá y me quedo con ella. La solución de los valientes, ¿verdad? Salir corriendo. Yo me voy a la casa de mi mamá, tú te quedas ahí con los hijos, yo te paso tu dinero y vuelvo a ser soltero. Pero en donde desde entonces sale embarazada de Edson. Y eso nos hace cerrar filas y reconsiderar y recapitular, y nos tomamos una segunda oportunidad, un segundo aire, y Dios empieza a manifestar su obra. Llega el día de nacimiento, 24 de diciembre del 2001.
Ya tenía yo el nombre como buen macho mexicano, Edson Yair Armendariz Seguía. Lo tenía yo, yo lo tenía yo registrado en mi nombre, Edson Yair. Estoy ahí sentado en el hospital. Mi esposa ya está allá adentro con la bata preparándose para la cirugía porque era cesárea por preeclampsia. Y fue la primera vez que escuché al Espíritu Santo. No supe cómo, ni me asusté. Pero no supe cómo, que escuché claramente: tu hijo va a nacer el día que nació el Señor Jesús. Así que no se va a llamar Edson Yair, se va a llamar Edson de Jesús. Y como Pablo no fui rebelde a la visión celestial, dije, estoy de acuerdo. Ya llegué con mi esposa. Al día siguiente, cuando ya se había aliviado, le dijo, mujer, no se va a llamar Edson Yair, se va a llamar Edson de Jesús. Y la historia que continúa, vuelvo a entrarle cada vez más duro. Ya no era el muchachito de 19 años, ya era un casi adulto de 32 años. Empieza a agarrarle más gusto a la tomadera y empiezo a agarrar más las parrandas. Ya no era nada más en la tarde y en la noche, sino ya era todo el día, ya era el sábado y el domingo, todo el día estar tomando. Y me acuerdo palabras que retumban en mi cabeza que mi esposa me decía: ¿por qué tienes que tomar? ¿Por qué tienes que hacerlo? No estás completo con lo que tienes. Tú déjame, es mi derecho. Ya trabajé, ya te di tu dinero. Con lo que me queda, déjame darme mi gusto. Y cierto día, estando a las 3 de la mañana, ahogado, yo no sé si alguno de ustedes lo vivieron, espero que no, pero lo que significa ahogado de borracho, que no reaccionaba con nada, que me podían cortar una oreja y ni cuenta me iba a dar. Nos dormimos en casa de mi suegra. Y de repente estaba en un costado y empiezo a sentir que alguien me golpeaba y me pataleaba, me manoteaba. Y mi esposa me grita: Alejandro, Alejandro. Y yo no reaccionaba, mantenía la cabeza embotada, me acababa de acostar 1 hora antes, estaba completamente borracho. Y volteo y veo a mi hijo con los ojos en blanco, con la boca abierta, rojo, y tiemble y tiemble y tiemble y tiemble. Estaba convulsionando. Yo no sé cómo rayos me levanté, no lo pude cargar. Llegó, se levantó mi cuñado, lo cargó, lo subió en su carrito y nos trajo a la clínica 6 a checarlo. Llegamos allá a la clínica, él y mi esposa fueron a buscar papeles, que no habíamos salido sin nada. Me quedo ahí con él en la cama, y allí en la cama, delante de mis ojos, le da una segunda convulsión. Hermanos, yo nunca había visto a un niño, un bebé convulsionar de menos de 2 años. Yo sentí que la tierra se me abría y me tragaba. Yo sentía que se me desgarraba. Yo sentía, me van a quitar a mi hijo. Porque aún en mi torpeza y en mis excesos y en mis abusos, yo amé tanto y amo tanto a mis hijos, que era tan aprensivo. Pregúntenle a mi esposa cómo la regañaba si yo veía a mis hijos sucios o que no los bañaba cuando yo llegaba de trabajar. Los quería ver guapos y bonitos, así como el TikTok, ¿verdad? Llegó de la guardería, bonito y bello. Yo los quería ver siempre así. Y yo amaba tanto a mis hijos, y verlo así, hermanos, yo sentía que me desgarraban el alma, que me partían. Y recordé las palabras que me decía el hermano del trabajo: es que Dios tiene algo contigo, entiende, no seas cabezón. Yo nada más me acuerdo que cerré los ojos, le grité al doctor, ya vinieron y le pusieron una inyección para bajarle la temperatura porque la convulsión era por la fiebre. Y volteé los ojos al cielo, me puse de rodillas ahí en un ladito de la cama. Le dije: ya entendí. Perdón, ya entendí. Dime qué quieres. Ya no voy a fallarte, pero no me hagas verlo otra vez. Pasan algunas horas y viene una tercera convulsión. Mi vida se hizo pedazos. Se desplomó. Yo pensé que ya se acababa todo. Llegó mi esposa,
Llega mi cuñado con los papeles. Yo andaba en malas condiciones, apestaba a alcohol y a cigarro. Me dijo mi esposa, vete a la casa a bañar y a dormir un rato, al rato regresas. Venía de regreso a la casa y todo el camino venía platicando con Dios a mi manera. Señor, con mis hijos no. Y lo que a veces uno ora, ¿verdad? Uno es tan tarado. Mejor conmigo, Señor, a mí lo que tú quieras, pero a mis hijos no. Le decía, Señor, por favor, haz algo. Viene ese año, mi amigo me regala una Biblia, empiezo a leer la Biblia, empiezo a meditar en sus principios, empiezo a descubrir cosas que me maravillaban. Mi primer libro que leí en la Biblia fue el libro de los Hechos. No sé por qué, me habían dicho que los evangelios, yo leí el libro de los Hechos, leí toda la historia de la iglesia que no lo entendía en ese momento, ahora lo entiendo perfectamente. Y descubrí que allí había un plan para mi vida. Descubrí a Pablo, quien era Saulo de Tarso. Y cuando venía llegando a casa, descubrí ese famoso letrero que impactó mi vida. El soberbio es aquel que en la práctica le dice al Señor, quítate que yo solo puedo. El soberbio es aquel que en la práctica, en su estilo de vida, en su vivir, en su hablar, en su pensar, le dice al Señor, quítate. No en sus palabras, hermanos, porque todos podemos decir, yo creo en Diosito y yo creo que Dios va a hacer algo, pero en tu vida, lo que haces, lo que decides, lo que piensas, lo que pones antes de Dios, eso es lo que verdaderamente refleja tu soberbia. Yo descubrí ahí mi soberbia, mi arrogancia, descubrí mi insensatez, mi idiotez. Me volví a poner de rodillas allí en el camión, en el asiento, llorando. Haz algo. Pasa el tiempo, sale del hospital, nos mandan a hacer estudios a la clínica 25, tiene problemas en su cerebro, le vamos a dar un medicamento para controlar, porque si no toda su vida va a convulsionar como tipo epilepsia. Estuvimos orando un año. Dios pone en nuestro camino a los pastores Gabriel y Lulú. Empezamos a entablar una relación, primero ministerial, después pastoral, fueron nuestros pastores, de amistad, después una floreciente amistad que sigue vigente años después. Y nos dijeron siempre, ustedes créanle a Dios, Dios va a hacer un milagro. Pase ese año sabático, nos invitan a la iglesia, y llego a la iglesia y resulta que la iglesia es la casa del alfarero. Y nos enseñan ahí la visión. Y Jeremías capítulo 18 versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Alejandro diciendo, levántate, vete a casa del alfarero porque allí te voy a hacer oír mis palabras. Llegamos ahí. Empezamos a congregarnos, empezamos a descubrir la elección que Dios tenía para nosotros, noches de milagros, orando por Edson, orando por el milagro, en las noches sin poder dormir porque por ese medicamento que le daban lo hacía muy inquieto, temblaba y se movía, de por sí siempre fue bien inquieto, se dormía con nosotros y terminaba con los pies en la cara y yo nomás lo sentía, hermanos, quiero que sientas mi angustia, yo nomás lo sentía que se movía, que se daba vueltas y mi corazón se despertaba sobresaltado, pensaba que ya estaba convulsionando, mi fe apenas estaba activando. Llega el momento en que Dios obra. Vamos a un estudio en la clínica 25. Edson tenía que estar dormido. Quiero que veas detalles. Edson tenía que estar dormido, completamente desmayado, si no, no iba a ser verídico el encefalograma que le iban a hacer. Lo intentamos mantener despierto toda la noche, no pudimos. Se nos dormía, llegamos a la clínica, nos dijeron los doctores, ¿se durmió? No, perdón, al revés. ¿Se mantuvo despierto? No, doctor. No, pues ni modo, vamos a ver cómo sale, esperemos que no salga tan alterado. Pues aún bajo esas condiciones le hacen el estudio y sale perfectamente normal. Nos dice el médico, interrumpan ya ese medicamento que le dan. No sé qué pasó, no sabemos qué haya sido, pero la afectación que el niño tenía en el cerebro
ya no está. Vamos a mantenerlo sin tratamiento, en 3 meses regresan, le volvemos a hacer el estudio y nos vamos a dar cuenta si hay que renovar o si ya lo vamos a dejar así. Regresamos después, el niño estaba perfectamente normal. Y empezamos a ver que aquel que nos llamó y que aquel que nos eligió es un Dios real. Y quiero que pienses esto, quiero que veas esto. Imagínate si después de haber visto eso, después de haber pasado todo lo que pasé con mi familia, con mis hermanos, los pleitos, no entré en muchos detalles, pero fueron cosas muy desgastantes, llegar al matrimonio, traerme todo lo que traía el morral cargado y vivirlo en mi familia, en mi matrimonio, y aún así Dios en su amor y misericordia hacer el milagro y mostrarnos que Él tiene el control siempre y bajo cualquier circunstancia. ¿Ustedes piensan que yo podría vivir de una manera diferente? Aunque quisiera, hermanos, aunque quisiera, no podría. Y me han ofrecido, aún en este tiempo me han ofrecido, y de muchos grupos y grupos conocidos, oye, ¿no te gustaría? A lo mejor en mi carne, si le quisiera dar gusto a mi carne, me gustaría. Pero como yo entiendo que fui elegido y que para eso Dios me llamó, para ser un representante de Cristo, para eso nací. No tengo otro estilo de vida, no tengo otra manera de vivir, no tengo otra manera de pensar. Hechos capítulo 9, versículo 15, en la Nueva Biblia de las Américas dice: pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y yo me vi allí en esa lectura, hermanos. Yo descubrí que mi misión aquí en la tierra es anunciar el Evangelio y hablar de un Cristo de gloria que da vida, propósito y esperanza. Tengo que trabajar porque mi familia necesita sustento. Tengo que trabajar porque aún ahí en mi centro de trabajo puedo ser de testimonio para muchos de mis compañeros, y cuando Dios presenta la oportunidad les puedo dar testimonio de Cristo. Y después de que muchos ignoraban ahí en el trabajo, muchos eran desconocidos, eran incógnitos, resulta que se empiezan a acercar y que conocen la palabra y ya empiezan a descoserse, ¿verdad? No, es que mis papás son evangélicos, yo fui toda la vida con ellos, pero es que luego ya cuando crecí me aparté. Y allí tengo la oportunidad de decirle, no te apartes y vuelve a donde Dios te llamó, porque el proceso después de regreso, la disciplina de Dios va a ser más dolorosa. Y gloria a Dios, muchos han conocido y siguen conociendo la verdad. Llegamos a la iglesia, permanecimos en la iglesia, empezamos a descubrir en la iglesia. Yo me acuerdo del primer día que llegué a la iglesia, que yo no conocía lo que era la alabanza, yo conocía nomás lo que era la música que yo tocaba, pero ahí descubro la alabanza, que después fue mi ministerio por muchos años. Y me acuerdo que llegué y escuché una voz desafinadísima que cantaba una canción que a mí me quebrantó y decía, ese cuate, ¿por qué canta tan feo? Pero la canción, hermanos, la canción, me acuerdo de la primera canción que escuché ahí, que quebrantó mi corazón, no la primera del set de alabanza, sino la primera que quebrantó mi corazón, aquel canto de un ex cristiano que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y luchaba entre la voz desafinada y el contenido de la canción y la música, pero eso tocó mi corazón y eso marcó mi vida. Y a partir de ese momento yo me acuerdo que le dije al Señor, ok, ya me atrajiste con cuerdas de amor, ya estoy aquí.
Ya estoy listo para lo que quieras, estoy listo, estoy dispuesto. Lo que tengas que hacer, lo que tengas que quitar, lo que tengas que erradicar, lo que tengas que cambiar. Me corté el pelo que traía media espalda, me quité las arracadas, me transformé, me quedó la cara para testimonio. Pero Dios empezó a hacer una transformación y me acuerdo unas palabras que le dije que marcaron mi vida y yo no sé si fue para, bueno, sí fue para bien, ¿verdad? Pero yo no sé qué tan comprometedoras eran que le dije al Señor, Señor, si me trajiste aquí, yo no quiero ser nada más alguien que venga a ocupar una silla y que esté ahí aplastado toda la vida y formar parte de un club. Si me trajiste aquí, prepárame y por favor, usa mi vida, lo que quieras hacer, lo que quieras, a donde me quieras llevar. Y tú conoces ya de ahí en adelante mi testimonio, cómo Dios me permitió servir desde una botarga hasta un puesto de diaconado, ¿verdad? Que ya de ahí después Dios brincó y nos trajo a cumplir la elección. Fíjese cómo desde un contexto de una familia de rechazo, de una serie de caídas, de quebrantos, de inseguridades, de temores, de una niñez conflictiva, de un evangelio sembrado en la niñez, una adolescencia de rechazo, una juventud de inseguridad, de temor, de miedo al futuro, de miedo a qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar, cómo voy a tener dinero para comprar una casa, para mantener una familia. Hermanos, jóvenes sobre todo, no piensen eso, no piensen eso. Dios les va a dar muchísimo más de lo que ustedes puedan pensar, querer, entender u orar. Todo lo que ustedes necesiten, Dios se lo va a suplir. Si se los digo es porque tengo los pelos de la burra en la mano y la marca en las nachas de la patada de la mula. Lo viví en carne propia y lo he vivido. Y 32 años, ¿cuántos tenemos casados? No llores. 30 y tantos años, ¿verdad? Tantos años que hemos mantenido y Dios siempre ha sido fiel. Sí hemos tenido carencias, hemos tenido tiempos de abundancia, no solamente para nosotros, sino para poder bendecir a otros, pero Dios siempre ha estado ahí. Y quiero cerrar contigo, acompáñame por favor, Isaías capítulo 55. Después de todo lo que vivimos en esta casa donde fuimos transformados, donde conocimos el propósito y el plan de Dios, viene el tiempo de cumplimiento. Dios permitió y ha permitido todo eso que vivimos desde nuestra niñez hasta que Dios nos reveló, y esta palabra Dios se la dio a mi esposa, y a través de esta ayuda idónea que Dios me dio, entendimos el plan que Él tiene y que sigue teniendo. Fue lo que dio la visión a esta casa de oración y que nos sigue manteniendo y nos da las fuerzas para predicar en todos los lugares donde Él nos lleva. Isaías 55 del 5 al 9, dice el versículo 5: He aquí, Alex, Jacqueline y todo aquel que lo crea, llamarán a gentes que no conociste, y gentes que ni siquiera te conocen van a correr a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que te ha honrado con una elección, un llamado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, amado. Aprovecha el tiempo de gracia que Dios te extiende. Llámale mientras que lo tengas cerca. Si alguien camina o tiene o carga con impiedad, déjelo. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8: Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y allí es el estado actual de mi testimonio. ¿Me ayudas, Edson, por favor? Ese es el estado actual. Probablemente dentro de 10 años te pueda volver a compartir este testimonio
corregido y aumentado, se le van añadiendo cada día capítulos. No entramos en detalles del ministerio, de dónde Dios nos ha llevado, de dónde Dios nos ha movido, porque es conocido de todos. Lo que sí quiero recalcar y dejar bien en claro, que yo no sé cuál haya sido tu vida. Yo no sé las cosas terribles o dolorosas que hayas vivido, de rechazo, de inseguridad, de hambre, de escasez, de violencia. Cada uno de nosotros somos una historia. Cada uno de nosotros somos una historia diferente. Cada uno de nosotros hemos vivido por temporadas diferentes. Hemos tenido temporadas altas, hemos tenido temporadas bajas. Pero en cada una de esas temporadas, Dios ha estado ahí contigo. Otra vez. Pero en cada una de esas temporadas, Dios ha estado ahí contigo. Y siempre te ha guardado y siempre nos ha guardado. Lo que pareciera ser una victoria para el enemigo de crecer en una familia disfuncional, donde no había atención, donde no había cariño de madre, de una mamá que quisiera tener una mamá, ¿verdad? Así que cobijara, que abrazara a sus pollitos, que los abrazara así como le gusta a Ángel. Digo, mi esposa, mira, este muchacho cómo le encanta que lo abrace y le haga piojito. No es un niño que porta un autismo normal, ¿verdad? Dicen que a los niños que tienen autismo no les gusta que los toques, quieren siempre la distancia, ¿cómo le dicen? Una distancia, ¿verdad? Que no te acerques tanto, que respete su espacio personal. Gracias, Juan, esa es la palabra. Él no, a él le gusta que lo abrace. Me asiento ahí con él y ya sabe, y me pone la mano en la pierna, quiere que le agarre la mano. Y le agarro la mano y ahí le estoy sobando la palmita de la mano, y luego ya le agarro la peloncilla. ¿Y quién no quiere, condenadote? Y le estoy jalando las orejas, le encanta. Yo no viví eso con mi mamá ni con mi papá. Y sin embargo no soy un hijo rechazado. No estoy amargado. No tengo frustraciones, no tengo amarguras. A lo mejor en su momento las tuve, pero llegó Cristo y todo se fue. Todo se fue. Y aún lo que hayas pasado en tu vida, aún las peores afrentas que te hayan podido haber hecho, si dejas que Cristo entre hasta donde quiere entrar y aún sacar de lo más interior, yo pude ver en una visión cómo Él entraba en mi corazón y sacaba de mis entrañas un montón de pudredumbre, de amargura, de resentimiento, de cosas que me robaban la paz, y pude descansar. Y me siento, es más, imagínense el milagro tan grande que Dios hace en la vida de una persona, amados, que hasta me siento guapo. Imagínense cómo es Dios tan bueno y soberano y precioso y amoroso. O sea, en mi juventud y en mi adolescencia, yo me sentía rechazado porque era el más prieto de mi grupo de salón. Y yo me miraba en el espejo y yo sabía que no había nada guapo ahí. Y yo había mucha inseguridad. Yo me acuerdo que tenía temor hasta de acercarme a las niñas. Yo no sé cómo mi esposa la convencí para que se casara conmigo. Porque yo sé por qué, porque Dios tenía un plan, quería mejorar la especie. Pero Dios llegó y todo lo que me hacía falta, Él me lo dio. Me faltaba seguridad, Él me la dio. Me faltaba amor, Él me dijo, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Para mí eres cosa estimada, es más, eres la niña de mis ojos. ¿Sabes por qué te voy a hacer cristiano? Porque yo te elegí. Ahora vas a ser un representante de mi Hijo, de Cristo. Y me siento pleno en Él, seguro en Él, fuerte en Él. Y procuro, y por favor póngame mucha atención, procuro cada día de mi vida no defraudar la confianza que Él me dio.
Sí, de repente le fallo con mis pensamientos. Hay veces que no quiero hacer porque me molestan cosas, me frustran cosas, me decepcionan cosas, y más como pastor, me decepcionan y me entristecen, y a veces digo, Señor, ya basta. Pero Él me dice, ¿verdad que yo fui paciente contigo? Sea paciente. Se han burlado de mí, me han insultado, me han dado la espalda, han hablado de mí a mis espaldas, han tratado de levantar gente en mi contra, me acusaron incluso, mi testimonio más reciente, ¿verdad? Hasta de ser acosador, hágame el bendito favor. Pero sin embargo, la seguridad y la convicción que Él me da me hacen entender que Él es mi justicia. Él es mi juez, pero también Él es mi abogado y mi justicia. Y no pasaron ni 2 semanas cuando los que me querían destruir cayeron por su propia boca. Toda una vida, hermanos, de milagros, toda una vida de testimonios. Ver personas sanadas de cáncer, de diabetes, de parálisis, levantándose de parálisis, de riñones que ya no funcionaban, y Dios mostró que fuéramos a orar por él, y Dios lo sanó y lo levantó después de tener la cara casi al doble de hinchada, este varón, y Dios lo restauró y lo sacó del hospital. Yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi. ¿Usted cree que viendo esto no puedo reconocer que fui elegido y no voy a dedicar mi vida para servirle? No puedo. Me queda claro, me queda muy claro. Fui elegido. Fui elegido. Fui elegido. Póngase sus pies, por favor. Gracias, Jesús, porque eres tan bueno, Dios. Porque si estoy aquí es por tu gracia, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría si no me hubieras perdonado? ¿Qué estaría haciendo ahorita, Señor, a mis 53 años? ¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde andaría? En excesos, en corrupción, en pecado, en iniquidad. ¿Dónde estarían quizá mis hijos? En anexos o haciendo las mismas maldades, Señor. Pero sin embargo tú viniste a romper con esa atadura de maldición, y ahora eso quiero transmitirles a ellos, Señor, que ellos entiendan que no hay mejor vida que conocerte y servirte. Y Señor, hoy queremos como iglesia rendir nuestra vida, amado. Y si te has identificado en alguna de las circunstancias de vida que yo viví y decides por cuenta propia hoy en esta mañana decirle a Jesús, Señor, yo quiero rendirte mi vida, al igual que lo hizo mi hermano Alex. Quiero rendirte mi vida, quiero entregarte todas las áreas, Señor, y aprender de lo que Él pasó, aunque quizás yo no lo haya pasado, pero tú me permites conocer este testimonio de vida para que sea de fortaleza y de ánimo a mi vida. Y si tú quieres hacer un voto ahí delante de Dios, no conmigo, no con tu vecino que está ahí al lado, sino tú ahí solo con Dios, hazlo ahí en tu corazón. Platica con Él, Él está ahí. Acuérdate que Él vive dentro de ti, su Espíritu habita dentro de ti, y dile al Espíritu Santo, Señor, yo quiero rendirte mi vida, yo quiero darte mi corazón, yo quiero servirte sin excusas, sin pretextos, Señor, sin poner peros y sin poner distracciones por delante. Quiero servirte y quiero darte todo, quiero darte lo mejor de mí, Señor. Quiero aprender a amarte, quiero aprender a conocerte, quiero aprender a servirte. Y aún cuando las palabras me falten, aún cuando los pensamientos, las ideas se vuelvan alocadas en mi cabeza, aún, Señor, en esos momentos decirte simplemente, quiero conocerte, quiero amarte y quiero darte lo mejor de mí. Aleluya. Hay momentos que
palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, aleluya. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y le dices conmigo? Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás en mí. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Por qué no levantas tu voz, iglesia? Dile con todo tu corazón. Dile con todo tu entendimiento. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Yo te agradezco. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces
y todo lo que harás en mí, y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Sal de tu lugar ahí donde estás y júntate con tu familia, por favor, hagan un círculo ahí. Es momento de cerrar filas como familias. Júntate ahí con alguien, nadie se quede solo. Busquen un grupo para estar juntos. Y vamos a hacer un voto de agradecimiento primeramente delante de Dios. Si alguien de tu familia no está ahorita, ora por él. Aprovecha por orar por aquellos que aún no le conocen. Y hagan un voto. Levanten su voz ahí donde se encuentran. Levanten su voz. Nadie se quede callado. Nadie se quede callado. Levanten su voz y díganle: Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer en mi casa, en mi familia. Gracias porque me has permitido conocerte y saber que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Hoy reconozco, Dios mío, fui elegido, Señor. Y por eso decido caminar en honor, en justicia y en santidad delante de ti. Es cierto que te he fallado. Es cierto, Dios, que te he fallado, que he caído, Señor, que he cometido muchos errores. Sin embargo, siempre tu diestra de justicia ha estado ahí para guardarme y para sanarme y para cuidarme, Señor, para levantar mi vida, Señor. Y hoy en esta manera, Señor, donde las familias unidas, Señor, cerrando filas, se unen para decirte gracias, Dios. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has levantado. Gracias porque nos has fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. En el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que y todo lo que harás en mí, y yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que y todo lo que harás. Padre, que la bendición tuya, que enriquece y no añade tristeza con ella, descienda sobre cada familia aquí representada. Que tu amor, tu poder y tu gracia sean levantando y fortaleciendo la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hogares, sus ministerios, sus trabajos, Señor. Que aún en el tiempo de la prueba, de la debilidad y del quebranto, desciendan de tu presencia tiempos de refrigerio que fortalecen y que aún vivifican, Señor, dando nuevas fuerzas para continuar adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A ti la honra,
la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.